Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor. Bienvenidos sean todos y todas. Y bueno, vuelve a ponerse de moda el tema este de los aumentos del pasaje y el chantaje de todos estos sindicatos que son empresas. Por suerte la ley, la nueva ley de tránsito, tiene un aspecto que es importante y es la conversión en empresas de todos esos que se guían de sindicatos. Pero es que se guían, ellos saben que, sí señor, ellos saben bien que no son sindicatos hace mucho tiempo, ni lo han sido nunca tampoco. Son grandes empresas del transporte, millonarias además, empresas millonarias, cuyos dueños son grandes millonarios, grandes jerarcas del transporte. Desde luego, ellos entienden que pueden seguir utilizando el mote de sindicalistas y cosas por el estilo, para hacer presión política, para hacer presión social, para chantajear y exigir que se les permita que aumenten el precio de los pasajes, que ellos nunca lo echan para atrás tampoco, porque ellos no, si lo aumentan en un tiempo no vuelven a rebajarlo cuando el petróleo baja. Y resulta que en el mercado internacional el petróleo ha estado subiendo de precio. Ayer o antier informaba la prensa internacional precisamente que el petróleo de referencia para la República Dominicana subió a 70 y pico de dólares, 70 puntos no sé cuánto es el pico. Y el de referencia para la República Dominicana lo es el West Texas, tengo entendido, WTI, West Texas, no recuerdo la I, que es lo que quiere decir. Tengo entendido que ese es el de referencia para nosotros, que subió a más de 70 dólares el barril. Nosotros habíamos estado manejándonos con petróleo a 50, a 40, llegó a estar a menos de 40 el petróleo, a 35. Desde luego cuando entró la gran producción de petróleo en los Estados Unidos con el petróleo de esquistos, como le llaman, que es un petróleo que está enquistado, o no sería la palabra, ¿no? Porque ese es un término especializado para para la vida orgánica. Es el petróleo que está incrustado más bien en ciertas capas rocosas a las cuales hay que acceder mediante el cuarteo, al decir la fragmentación de la roca, para lo cual se necesitan grandes volúmenes de agua, etcétera. O sea que no es un petróleo que está como el petróleo que sabemos que sale de terrenos de otro tipo, de otra naturaleza, que no son rocas. Estados Unidos empezó a explotar ese petróleo de esquistos, que ellos tienen bastante, hace, qué sé yo, durante la primera o la segunda administración del presidente Obama, la primera administración creo, quizá antes con George Bush, sí, creo que fue con George Bush, empezó el petróleo de esquisto y eso aumentó la producción de petróleo a nivel internacional, aumentó el stock, es decir, la provisión de petróleo del mundo, el almacén, podríamos decir. Y pues de luego cuando las cosas aumentan la producción se abaratan los precios y el precio del petróleo comenzó a bajar, lo cual afectó incluso a algunos países productores de petróleo, a todos los países productores de petróleo, los afectó, porque disparó el precio hacia abajo.
Aumentó tanto la producción de petróleo en Estados Unidos que los precios del petróleo se fueron al piso, prácticamente. Pero eso no estaba llamado a durar mucho, no estaba llamado a durar toda la vida, porque los productores de petróleo iban a exigir un precio para su producto y porque además probablemente a Estados Unidos no le convenía tampoco estar produciendo petróleo tan barato. Un petróleo además que lo produce caro, porque el fracking, como le llaman, es decir, el fracturamiento de las rocas donde está el petróleo de esquistos, cuesta mucho, así que eso no estaba llamado a durar mucho tiempo. Y el petróleo comenzó a subir de precio en el mercado internacional, señores. Comenzó a subir de precio. Ayer nada más, o antier, bueno, ayer salió en los medios de comunicación, en estas revistas comerciales, pero en martes, entre martes y miércoles ya se informaba que el petróleo de referencia para nosotros subía a más de $70, 70.8, casi $71 por ahí. Y que el otro petróleo, que es un petróleo todavía más liviano, que es el que producen los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, etcétera, ese petróleo subió a más, subió a $80, a $10 más caro que el otro. Eso para la gente que lleva los números del otro lado. Para los que llevan los números de este, pues el petróleo aumentó a más de $70. Y República Dominicana se estaba manejando con un precio de referencia del dólar de menos del $60, hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo nos estábamos manejando con $60, y en algún momento llegamos a calcular $50, pero ha ido aumentando el precio del petróleo. Nosotros no tenemos petróleo. Estamos explorando a ver si en algún lugar aparece un petróleo que sea viable en cantidad, en calidad y que además sea viable, es decir, factible, que deje algún beneficio su explotación. Estamos investigando si aparece alguno. Aparecen, pero no tenemos petróleo. Todo lo que viene aquí es importado, con el agravante de que nosotros no importamos petróleo crudo, que fue uno de los grandes errores que cometió el doctor Balaguer allá cuando se habló de la instalación aquí de una refinería, que Juan Bosch lo denunció y dijo: eso no es una refinería, eso es un alambique. Así mismo lo dijo, lo escribió incluso muchos artículos sobre el tema. Destilería. Una destilería, sí, un alambique, que lo que hace es separar productos ya refinados. Por lo tanto, eso no era una refinería. No refinaba. ¿Por qué? Y decía Bosch en uno de sus artículos, que yo recuerdo que leí con muchísimo interés, como se leía, y se debe leer todo lo que escribió Bosch, porque no perdía su tiempo en nada, y su norte era educar, era enseñar, era una pedagogía política realmente admirable, como uno quisiera que fuera la política en este país. En aquel momento Juan Bosch explicaba, porque él conocía refinerías, conocía la refinería de petróleo de las más cercanas que tenemos, por ejemplo, de la de Venezuela, la conoció muy bien. Pues una refinería, decía Bosch en aquel momento, nos daría a nosotros la posibilidad de tener en el país ya una industria, la industria de casi todos los productos del petróleo, entre ellos no solamente todos los combustibles, sino también otros productos que son derivados del petróleo, como textiles y cosas de ese tipo, que son derivados del petróleo también. Entonces, si hubiésemos tenido una verdadera refinería, nosotros pudiéramos comprar petróleo crudo y refinarlo aquí, y nos saldría probablemente un poco más barato, pero no, lo que nosotros traemos aquí es combustible ya refinado. Yo no sé si la refinería nuestra ha ampliado su capacidad hasta el punto de ser una verdadera refinería, pero hasta donde yo sé, no compra petróleo crudo, compra
derivados ya del petróleo, es decir, compra petróleo pero ya refinado. Aquí no lo refinamos. Aquí hacemos esa labor que decía Juan Bosch, de destilería, de alambique, es decir, de separación de los componentes que ya están refinados. Y en el peor de los casos, diríamos, combustible ya listo para el consumo, como el gasoil o la gasolina, etcétera. La nafta que usan los aviones, el fuel oil y todas esas cosas, la compramos ya refinado, ya separado, es decir, ya descompuesto en todas sus componentes el petróleo, en todos sus derivados, lo cual encarece el combustible que nosotros recibimos en el país. Por eso no se puede estar echando la culpa de los aumentos de precios de los combustibles al Estado o al gobierno dominicano, porque no tiene nada que ver con eso. Eso es un problema de mercado internacional. El que fija el precio del petróleo y de los derivados del petróleo, incluso en el mercado internacional, es el mercado, es el propio mercado, la disponibilidad que hay. En estos días la noticia es que se redujo el stock, es decir, se redujo el petróleo disponible, almacenado en los Estados Unidos, y al producirse esa reducción, aumentan los precios. Por aquello de que cuando hay mucho de una cosa, se abarata, y cuando hay poco, se encarece. Esa es la ley. La ley, probablemente una de las leyes principales de la economía de todo el mundo. Lo barato es porque hay abundancia. Es decir, lo que abunda se abarata, lo que escasea se encarece. Y como disminuyeron los depósitos en existencia en los Estados Unidos, pues el mercado vuelve a subir de precio. Esa es la razón por la que aquí suben o bajan los combustibles, no es otra. No es el gobierno el que fija esos precios. Esos precios se fijan en relación con el mercado internacional. Es decir, ¿cuánto me va a costar a mí para volver a buscar petróleo o derivados del petróleo en el mercado? Pues lo que me va a costar tengo que buscar una manera de reponerlo, porque si lo voy a comprar más caro, tengo que tener un precio del combustible que me garantice lo que ha subido en el mercado internacional. ¿Para qué? O para no perder, es decir, para no entrar el país en un problema de peor inflación incluso, porque tendría que buscar mucho más dinero del circulante, sacar más dinero del circulante del que hubiese querido sacar. Y por lo tanto, si usted le saca dinero al circulante, es obvio que va a haber inflación. El Estado, por lo tanto, tiene que hacer un papel de equilibrio, de equilibrador, de estabilizador de los precios. Y una de las formas de estabilizarlo es esa, o mejor dicho, la única. La única que hay es esa, es la realidad. Porque además nosotros sabemos que los precios de los combustibles están especializados para determinadas cosas. Y una de esas cosas lo es el pago de la deuda externa también, que hay una parte de los combustibles que de lo que se recibe de los combustibles que se destina precisamente a pago de deuda externa, y de otro que está establecido por la ley, además una ley de la época del doctor Balaguer, que no es de ahora tampoco, ni de ahorita, es una ley que ya tiene décadas, y esa es la ley, el diferencial, sí, de los precios del petróleo, la ley del diferencial de los precios del petróleo. Usted la busca, usted la estudia y se da la cuenta de que probablemente tengamos que revisarla, pero en algunas cosas, porque la verdad es que cuando el petróleo suba en el mercado internacional va a subir los combustibles y va a subir todo lo que se transporta, porque para mover los vehículos hoy, hasta que se invente otra tecnología, es con derivados del petróleo, es con combustibles fósiles, como les llaman, a los derivados del petróleo. Es con esos combustibles, por lo tanto aumenta el transporte, el flete y todo. Y no aumenta solamente aquí, aumenta también
en el precio de las exportaciones y de las importaciones, porque todo lo que viene en unos barcos que se mueven con esos combustibles. Es decir, se afecta a todo. Hay que dejarse de tonterías y hay que dejarse de estar llorando por cualquier cosa. Usted y yo y todos tenemos que entender que no producimos petróleo y que aunque lo produjéramos, no sería bueno que lo regaláramos. Error que han cometido los venezolanos y que lo están pagando caro. Sí, señor, porque regalarle combustible a la gente es una distorsión, distorsionar un mercado, porque usted vende el petróleo regalado a la gente y la gente lo que hace en Venezuela es que se lo lleva para Colombia a venderlo más caro. Negociazo que tienen establecido ahí. Sí, señor, venezolanos dedicados a comprar petróleo barato, combustibles baratísimos, a nada, porque la verdad que los precios son ridículos al combustible en Venezuela. Entonces ellos aprovechan y se llevan cualquier cosa que pueda, donde pueda caber combustible, ellos tratan de sacarlo por mar, por tierra, por río, por donde sea, para llevárselo ¿a dónde? A Colombia o a donde sea, a venderlo por ahí cerca a un precio muchísimo más caro. Error gravísimo que le está costando muy caro a los venezolanos, regalarle el petróleo a la gente, a la población, porque eso no lo impide nadie, el mercado negro, nadie, eso es parte de la naturaleza del sistema en el que nosotros estamos. Tengo buenos precios en aquel lado y consigo aquí cosas regaladas, pues me las llevo para aquel lado, para venderla a buen precio. Aunque tuviésemos el petróleo que pudiésemos tener aquí en la República Dominicana, nunca debíamos caer en el error de venderlo regalado. No, señor, sería un gravísimo error para que lo sepamos. De manera que nuestros choferes, estos señores capitalistas, negociantes, que se dejen de estar manipulando a la gente, porque ya hay demasiada información. Hay demasiada información como para que se quiera estar manipulando a la gente y haciendo desórdenes, agrediendo gente, agrediendo vehículos, haciendo este lumpenaje no es fácil de controlar, pero es un lumpenaje que le sirve muy bien a los grandes capitalistas dueños de todos esos vehículos, a los dueños de todas esas rutas que son millonarios. Y eso es lo bueno que tiene la nueva ley de tránsito, que llama a toda esta gente a convertirse en empresas para que paguen impuestos, para que tengan acceso a la seguridad social, para que tengan posibilidades de acceder a una pensión, a un retiro cuando terminen, cuando lleguen a viejos. Esa característica tiene la nueva ley de tránsito, que es importante y ojalá que fuera más rápido en su aplicación. Vamos muy lento, creo yo, en la aplicación de esa ley, pero bueno, los que saben de eso sabrán, ellos sabrán por qué van con esa lentitud. Pero esa ley hay que aplicarla y convertir a toda esa gente en lo que ellos son empresarios, millonarios además, millonarios hasta el punto de hacer partidos ellos mismos y financiarse sus campañas electorales y llegar a congresistas, algunos de ellos, porque tienen millones de pesos para financiarse sus campañas electorales. Son grandes empresarios del transporte y como tales debían actuar. Como grandes empresarios. ¡Qué maravilla! Tomaría yo ser un gran empresario. ¿Hoy por qué? ¿Por qué vivir en esa irregularidad? ¿Por qué aprovecharse de esa situación de debilidad institucional en el país? Esa es uno de los temas. Son muchos los que hay, pero bueno, chupe usted y déjeme el cabo, como dicen en mi pueblo. Es que imagínense, si se constituyen como empresa, comienzan a aplicarle las leyes de competencia, como ya determinó el Tribunal Superior Administrativo. Ustedes saben que lamentablemente a esos gremios, sobre todo uno que tiene que ver con los camiones, no le gusta competir
y era prácticamente imposible usted sacar una mercancía de un puerto dominicano si no utiliza los camiones de esas empresas. Lástima es que se proveyeron de poder político, inclusive uno de ellos, lamentablemente, todo el mundo sabe cómo terminó, está en la cárcel, un ex candidato de un partido de oposición, ex candidato a diputado, controlaba los camioneros como si fuera Jimmy Hoffa, un mafioso norteamericano también vinculado al área del transporte, y este Jimmy Hoffa local hacía ese tipo de cosas, y ellos amenazan y te dicen, vamos a subir los precios, y le conviene verse como un gremio, como un sindicato, cuando realmente son empresas, empresas prósperas que están diversificadas, que tienen hoteles, que tienen diversas inversiones, y vaya usted a ver. Pero yo quería hablar sobre una situación que tiene que ver con el marco de transparencia e institucionalidad. Cuando los americanos llegaron en el 16, hicieron una serie de órdenes y resoluciones. En 1916 hubo la primera intervención norteamericana, que por cierto, gente como Desiderio Arias, que quitaba y ponía gobierno, y era un hombre muy guapo, y todavía hay un merengue por ahí que uno lo baila mucho, que dice que era un hombre de valor. Ese hombre de valor se ausentó, sí, pero se ausentó cuando vino la intervención norteamericana. Sí, sí. Porque el valor era con los chiquitos de aquí, Sí, pero con la intervención norteamericana no. Puso pie en polvorosa, Sí. con los yanquis. Valor tuvieron lo de la Barranquilla, como Máximo sí, Cabral, Barranquita. eso sí tuvieron valor. La Barranquita. Barranquita. O valor tuvo también Gregorio Urbano Gilbert, que se enfrentó él solo con el comandante de esa invasión, o uno de los comandantes, lo hirió y después esa persona falleció y se fue al extranjero, donde alcanzó en Nicaragua el puesto de lugarteniente del general Augusto César Sandino. Pero eso son harina de otro costal. Entre las reformas que hicieron los norteamericanos a raíz de esa primera intervención de 1916, hubo una que tenía que ver con las organizaciones no gubernamentales, ONG. Hicieron una ordenanza que fue la 520, del año 1920, dicho sea de paso. Esa ordenanza rigió lo que fue la organización, la creación de las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs. Se habla mucho de la falta de institucionalidad, se habla mucho, gente que a veces no se toma la mínima delicadeza de leer, de que siempre estamos peor que antes. Y esas personas, muchos de los que hablan, ustedes ven que ni siquiera se toman la mínima atribución de leer y no se enteran, a pesar de que la ley se reputa conocida para todo el mundo, que en el año 2005 se hizo una reforma, se hizo una ley nueva, la ley 122-05, y tuvo un reglamento de aplicación que vino a transformar lo que era el concepto de ONG y se creó lo que son las asociaciones sin fines de lucro. O sea, la terminología, la denominación de organización no gubernamental era muy restringida y se cambió a asociación sin fines de lucro. Cuando hablamos de asociaciones sin fines de lucro, esta nueva ley estableció un marco más claro, más transparente, estableció un mecanismo de control, que es el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, adscrito al Ministerio de Economía. Ese centro iba a tener una conformación de la siguiente manera: una parte gubernamental encabezada por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y una serie de entidades gubernamentales, y una parte compuesta por ese mismo sector de asociaciones sin fines de lucro. Ese proceso se llevó a cabo después de que se hizo el reglamento 40-08 del 2008 y se fue creando todo un sistema donde comenzaron a organizarse esas denominadas ONG, que ahora se llaman ASFL, Asociaciones sin Fines de Lucro.
Entonces hay un centro donde hay una conformación pública y de representatividad de la sociedad civil. Ese centro comenzó a crear diferentes unidades y, por ejemplo, se creó una estructura en los diferentes organismos del gobierno que tenían que ver con la habilitación, o sea, darle el visto bueno de que cumplen determinadas condiciones que establece la ley a esas asociaciones. A partir de ahí, porque los procesos de implementación de leyes son lentos, porque se trata de cambiar una cultura, una costumbre, se comenzó a tomar medidas que comenzaran a cambiar lo que son las subvenciones hacia contratos de gestión y participación. Hay que resaltar que desde que llegó el actual ministro de Economía, desde que llegó Danilo Medina Sánchez, primero en el 2012, comenzaron a tomarse medidas para afinar esa labor que hacen las asociaciones y ese aporte que le hace el Estado a las asociaciones sin fines de lucro, algunas, porque también hay mucha confusión, hay gente que cree que todo el que tiene una asociación sin fines de lucro recibe dinero del Estado, eso no es así. Una asociación sin fines de lucro es la reunión de 5 o más personas para una actividad o un objeto que no es lucrativo, o sea que no va a generar dividendos que van a ser repartidos entre los socios. Entonces, el Estado tiene interés en que determinadas tareas se canalicen vía la sociedad civil, porque nuestra Constitución te habla del derecho de asociación y del derecho de que la ciudadanía organizada participe en la decisión y en la toma de acciones de los asuntos públicos. Pero, ¿cómo debe darse esa participación? Nosotros tenemos una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se hizo en el año 2012, que es la Ley 112. Es una ley orgánica. Cuando hablamos de leyes orgánicas, es una figura que creó la Constitución Dominicana. Es una ley con una mayoría más amplia que las leyes ordinarias. Y esta Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece cuáles son los objetivos que tiene la República Dominicana, cuál es el plan y cuáles son los indicadores, cuál es la ruta que va indicando cuando vamos cumpliendo esas metas. Por ejemplo, una de las metas al 2018 era la reducción de la pobreza extrema a un 5%. Nosotros estamos en un 3.8%, eso para poner un ejemplo. Entonces, si la meta es la reducción de la pobreza extrema, yo como Estado voy a apoyar a organizaciones que tengan un plan de acción que me ayude a mí como Estado en la reducción de esa meta que yo tengo. Yo tengo esa meta y mi meta es reducir eso, entonces yo voy a apoyar a las organizaciones que tengan esos planes. Eso no se hacía. En el 2012 comienza con Pininos. Con la llegada del ministro de Economía, Isidoro Santana, se comienza a profundizar eso porque el presidente de la República, Danilo Medina, tenía interés en que se transparentara el uso de los recursos y siguiera evolucionando esa transparencia. Actualmente, para usted tener fondos públicos, si usted tiene una asociación sin fines de lucro, si usted preside una o es parte de una, tienen que presentar un proyecto. Y ese proyecto tiene que estar relacionado con una de las áreas, una de las metas que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ese centro de fomento y otras instituciones del Estado, dependiendo del sector donde usted esté, van a hacer una supervisión de cómo está impactando lo que usted está haciendo en esa meta que usted prometió. Producto de este plan, por ejemplo, el gobierno retiró a más de 100 organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, que no cumplían esas metas, retiró los fondos. Algo que nunca se había visto, un control. O sea, no estamos hablando de un retiro medalaganario, no estamos hablando de un elemento para favorecer a A o a B. Estamos hablando de que se ha establecido todo un sistema de planificación de la gestión público-privada, en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, y ese sistema de planificación con metas y todo eso produce que se le den unos recursos y con esos recursos se ejecutan acciones que son supervisadas. A su vez, esas asociaciones sin fines de lucro
dan cuenta a los diversos organismos como Cámara de Cuentas, como el mismo centro, como el ministerio correspondiente, de qué están haciendo con esos recursos. Ese sistema de seguimiento, de control y de incentivo, primero incentivo, después seguimiento y después control de las asociaciones sin fines de lucro, es parte de ese proceso de fortalecimiento institucional que normalmente no se habla en la calle, porque lo que se quiere a veces es fomentar que todo está peor, que no hay ningún tipo de institucionalidad, pero vuelvo y repito, durante mucho tiempo, hasta el 2005, nos manejamos con una ley de la primera intervención norteamericana, que no tenía ninguna de estas figuras de control. A partir del 2012, que se hace la Estrategia Nacional de Desarrollo, se comienza a encarrilar esas diversas acciones con ese plan que tiene el Estado. Y a partir del 2015 comienza a eficientizarse ese proceso de asignación de recursos y ese proceso de seguimiento y control hasta llegar al estado que estamos hoy, donde hay una mejora de más de un 100% en la asignación y el uso de esos recursos. ¿Qué hace falta mejorarlo? Es posible, porque todo es perfectible. Y estamos hablando de una sociedad que está en evolución y de un proceso que está en evolución. Y como he dicho, las reformas legales, como esa que usted menciona del Intran, vienen a cambiar una cultura, y cambiar una cultura no se hace por un decreto, no se hace por la simple promulgación de una ley, sino se promulgan esas leyes y hay que hacer una serie de acciones que vayan transformando esa cultura. Porque si fuera tan fácil como hacer una ley o hacer un decreto, lo más fácil sería, vamos a prohibir el hambre. Usted hace un decreto, vamos a prohibir el hambre y ya se resolvió. No, usted hace una acción que tienda o una ley que tienda a propiciar acciones que reduzcan el hambre, que produzcan alimentación. Usted hace visita sorpresa, ese plan de visita sorpresa, por ejemplo, y usted está aumentando la producción. Si aumenta la producción, va a reducir el hambre. Entonces, no es una cuestión medalaganaria, se trata de medidas concretas. De todas maneras, a mí tendrán que convencerme de que las ONG tienen alguna cosa que hacer en la vida de los países. No, hay muchas. Yo creo que sí, pero que busquen sus fondos. No, lo que pasa es que el Estado tiene... no canalicen fondos del Estado hacia las ONG. No, lo que pasa es que lo que pasa es que al Estado le conviene a veces la asociación porque no llega a un determinado lugar. Y acuérdense que estamos en un Estado social democrático de derecho. No hay lugar de un país a donde no llegue el Estado, si se lo propone. No lo hay. Ni hay área. Es un tema de eficiencia. El Estado es muy grande y es muy burocrático. Pero puede ser eficiente el Estado. El Estado lo que tiene es que ser transparente. El Estado lo que tiene es que ser, además de transparente, ético, moral. Eso es lo que tiene que ser el Estado. Y garantizar que cada chele llegue a donde tiene que llegar. Pero esa es una discusión que tenemos por ahí, que es un poco más larga, sobre la existencia de las ONGs, que han servido, nosotros sabemos, para muchísimas cosas. Y ya en su momento pues habrá que ver eso porque probablemente me convenzan de que sí, de que sirven para algo. Por eso le digo, ha habido una transformación. De que pueden tener algún papel en la sociedad importante. Pero bueno, sí, tendremos, al parecer, o hemos tenido algunos apagones en algunos lugares, y eso se debe a que una de las plantas generadoras, de las generadoras privadas, tuvo que salir para reparación, porque un rayo la impactó uno de sus principales, tengo entendido que fue AES, Andrés, que opera con gas natural y que por lo tanto es una de las más eficientes, ¿no? Y produce a menor costo. Por lo tanto es una de las que primero le compra el Estado, porque es de las que producen a menor costo, no producen a partir de petróleo, sino de gas natural. Y desde luego la salida de una planta tan importante pues va a provocar situaciones de apagones en algunos lugares del país. Ya de hecho eso se ha producido por el Estado, el gobierno ha actuado con diligencia,
ha contratado a nuevas plantas que estaban fuera o que se quedaban fuera dentro del proceso de licitación porque producen energía muy cara, producen muy caro. Entonces a esa gente usted las deja para último. De ahí la importancia, como dice el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, señor Campos de Moya, presidente de la AIR, dice: con estos apagones el país va a ver la importancia de las plantas a carbón de Punta Catalina, y es verdad. Ahora nosotros vemos, cuando se producen estos fenómenos, cuando se produce esta salida de circuito de plantas y entramos en déficit otra vez de producción de energía eléctrica, nosotros nos damos cuenta de que sí, de que necesitábamos a Punta Catalina. Y qué bueno que Punta Catalina está ahí para comenzar a operar ya en prueba a finales de este año. A finales de este año, en diciembre, Catalina debe probablemente ya entrar en prueba, entre diciembre o enero. Y el año que viene ya tendremos a Punta Catalina probablemente trabajando a toda capacidad. Y eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos energía constante, energía permanente y además a buen precio, porque Punta Catalina va a suministrar casi el 30% de la energía que nosotros necesitamos. El que venga atrás que arree, como dicen, porque el que venga al mercado eléctrico va a tener que competir con Punta Catalina. Primero entra Punta Catalina y el que venga atrás, ya usted sabe, tiene que competir con Punta Catalina en precio. Ganaremos mucho en energía más barata, en energía más estable, en energía de mucho más calidad, porque se trata de una energía a producirse no a partir de derivados del petróleo, sino a partir de carbón mineral, que tiene siempre un mejor precio en el mercado que el petróleo, mucho mejor precio que el petróleo. Y además de eso, pues obligará a que los otros componentes del parque eléctrico de la República Dominicana tengan que hacer inversiones que no tenían en su agenda, porque desde luego tenían al Estado agarrado por el narigón. Sí, como usted no produce energía, usted tiene que coger la energía que le vendamos nosotros. Y nosotros le vendemos y usted, punto, tranquilo. Y así hemos estado pagando un subsidio que el año pasado superó los 400 millones de dólares y este año probablemente nos meteremos en 600 millones de dólares si Dios no mete su mano. Si Dios no mete su mano, como dice la gente, paramos este año el subsidio, cuidado, si en más de 600 millones de dólares. Ese es un problema que viene casi ya a resolver Punta Catalina, o por lo menos a aliviarlo, hasta que podamos construir otra Punta Catalina, además que tendremos que construirla en algún sitio, porque cada año la economía, la producción, el comercio, la industria demandan todos los años más de 100 megavatios, para que usted sepa. Hay una demanda agregada todos los años de más de 100 megavatios, según los que saben de estas cosas, lo que quiere decir que necesitamos pronto otra Punta Catalina. Así que esa es la realidad. Pero el gobierno ha contratado electricidad más cara, claro, más cara, en lo que vuelve y entra AES Andrés, que es un gran proveedor de energía a mucho mejor precio. Nosotros tenemos aquí a visitantes distinguidos, muy queridos por nosotros, con quienes vamos a conversar ahora. José Dantes Díaz es director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, uno de los programas insignia del presidente Danilo Medina, el programa de titulación de tierras del Estado. Junto con José Dantes está aquí José Julio Ventura, gran amigo de Ojalá, beneficiario de ese programa de titulación de tierras del Estado del presidente Medina. Él es de Atodama y además es productor de cereza y cacao,
Qué envidia te tenemos, Julio. Quisiéramos ser productores también nosotros de cereza y cacao. Vamos a conversar con José Julio ahora mismo y con Olimpio Muñoz Nolasco también. Ambos superalimentos, Sí, el señor. cacao y la cereza. Claro que sí. Olimpio Muñoz Nolasco es también beneficiario de ese programa de titulación de terrenos del Estado. Él es de Mamatingó, allá en Monte Plata, y también es productor de cacao, pero pimienta, no cacao y cereza como José Julio. Él es cacao y pimienta. Sí, señor. Así que no se quede ahí, no se vaya de ahí para que conversemos con José Dantes, con José Julio y con Olimpio Muñoz. Ahora mismito en Ojalá. No se vaya de ahí.